Nombres bíblicos de niños. Adán. Adán tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Adam, que significa hombre o ser humano. En la Biblia, Adán es el nombre del primer hombre creado por Dios, quien es considerado el padre de la humanidad. La historia de Adán es conocida por su creación y su relación con Eva en el jardín del Edén. Son personas fuertes y decididas. Abraham. Abraham tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Abraham, que significa padre de muchas naciones o padre de la multitud. En la Biblia, Abraham es el nombre del patriarca que es considerado el padre del pueblo judío y un modelo de fe y obediencia a Dios. La historia de Abraham es conocida por su llamado a dejar su hogar y familia para ir a una tierra desconocida y por su fe en la promesa de Dios de hacer de él una gran nación. Andrés. Andrés es de origen griego y significa hombre o varonil. En la Biblia es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Era hermano de Simón Pedro y junto con él era pescador en el mar de Galilea. Caleb. El nombre de Caleb es de origen hebreo y significa leal y valiente. En la Biblia, Caleb es un personaje importante del Antiguo Testamento. Fue uno de los 12 espías que Moisés envió a explorar la tierra de Canaán antes de la conquista de Israel. David. David tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra David, que significa amado o querido. En la Biblia, David es el nombre del rey de Israel, que es considerado uno de los personajes más importantes de la historia del pueblo judío. David es conocido por su fe, su valentía y su habilidad como líder y músico. Daniel. El nombre Daniel es de origen hebreo y significa Dios es mi juez o Dios juzga. En la Biblia, Daniel es un profeta y uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Son considerados sabios y fieles. Efraín. Efraín es de origen hebreo y significa fructífero o productivo. En la Biblia, Efraín es un personaje importante del Antiguo Testamento. Fue el segundo hijo de José, el hijo de Jacob y su esposa Asenat. Tienen la habilidad de liderar. Elías. El nombre Elías tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Eliyahu, que significa Dios es mi Señor o mi Dios es el Señor. En la Biblia, Elías es el nombre del profeta que es conocido por su fe y su valentía en la defensa de la adoración a Dios en Israel. Elías es considerado un líder espiritual y un modelo de fe y obediencia a Dios. Ezequías. El nombre de Ezequías tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Isiyahu, que significa Dios ha fortalecido o fortaleza de Dios. En la Biblia, Ezequías es el nombre del rey de Judá. Es conocido por su fe y su reforma religiosa. Ezequías es considerado un líder justo y valiente que trabajó para restaurar la adoración de Dios en el templo de Jerusalén. Isaac. Isaac tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Yitzhak, que significa el que ríe o risa. En la Biblia, Isaac es el nombre del hijo de Abraham y Sara, quien es considerado un patriarca importante en la historia del pueblo judío. La historia de Isaac es conocida por su nacimiento milagroso y su papel en la historia de la salvación. Ismael. Ismael es de origen hebreo y significa Dios oye o Dios escucha. En la Biblia, Ismael es un personaje importante del Antiguo Testamento. Fue el hijo primogénito de Abraham y su sierva egipcia Agar. Estas personas son símbolo de fe y obediencia. Jacob. Jacob tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Jacob, que significa el que suplanta o el que agarra del talón. En la Biblia, Jacob es el nombre del hijo de Isaac y Rebeca, quien es considerado un patriarca importante en la historia del pueblo judío. La historia de Jacob es conocida por su lucha con Dios y su transformación en Israel. Jesús. Jesús tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Yeshua, que significa Dios salva o Salvador. Jesús es considerado el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. La vida y enseñanzas de Jesús son fundamentales para la fe cristiana y se encuentran registradas en los evangelios del Nuevo Testamento. José. José tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Yosef, que significa Dios añadirá o Dios multiplicará. En la Biblia, José es el nombre del hijo de Jacob y Raquel,
quien es considerado un personaje importante en la historia del pueblo judío. La historia de José es conocida por su vida en Egipto y su ascenso al poder como líder. Job. Job tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Iyov, que significa perseguido. En la Biblia, Job es el nombre del personaje principal del libro de Job, quien es conocido por su fe y su perseverancia en medio de grandes sufrimientos y pruebas. La historia de Job es una reflexión sobre la naturaleza del sufrimiento y la justicia de Dios. Juan. Juan tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Yohanan, que significa Dios es gracioso o Dios ha mostrado favor. En la Biblia, Juan es el nombre de varios personajes importantes, incluyendo a Juan el Bautista, quien es considerado el precursor de Jesucristo, y a Juan el Apóstol, quien es considerado uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Las personas que llevan el nombre de Juan suelen ser percibidas como espirituales y amables. Nahum. Nahum es de origen hebreo y significan consolador o consuelo. En la Biblia, Nahum es el profeta del Antiguo Testamento que vivió en el siglo 8 a.C. El libro de Nahum es uno de los libros proféticos de la Biblia. Es símbolo de esperanza y consuelo. Noé. Noé tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Noach, que significa descanso o consuelo. En la Biblia, Noé es el nombre del patriarca que es considerado por construir el arca que salvó a su familia y a los animales del diluvio universal. Noé es considerado un hombre justo y obediente a Dios. Sansón. Sansón tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Shimshon, que significa sol o fuerte como el sol. En la Biblia, Sansón es el nombre del juez de Israel que es conocido por su fuerza sobrehumana y su lucha contra los filisteos. Sansón es considerado un héroe y un líder valiente. Saúl. Saúl tiene un origen hebreo y se deriva de la palabra Shaul, que significa pedido o deseado. En la Biblia, Saúl es el nombre del primer rey de Israel, quien es conocido por su reinado y su lucha contra los filisteos. Saúl es considerado un líder valiente, pero también un hombre que luchó con la desobediencia y la duda. Tomás. Tomás tiene un origen arameo y se deriva de la palabra Tahoma, que significa gemelo. En la Biblia, Tomás es el nombre de uno de los apóstoles de Jesús, quien es conocido por su duda y su fe. Tomás es considerado un modelo de fe y perseverancia. Las personas que llevan el nombre de Tomás suelen ser percibidas como inteligentes y analíticas.